A veces, un hombre cree que ya no puede salvar a nadie, especialmente cuando el mundo le ha arrebatado todo lo que amaba. Pero en lo profundo de las heladas montañas de finales del siglo XIX, Jonas Whitmore descubre que algunos encuentros lo cambian todo. Se dirige a su cabaña cuando Catherine, una mujer desesperada de 25 años, sale tambaleándose del bosque. Está maltrecha, hambrienta, y le suplica que la lleve con él. Jonas lleva años evitando a la gente y sus problemas, pero algo en sus ojos le recuerda sentimientos que creía enterrados para siempre. Mientras viajan por la inhóspita naturaleza salvaje, se da cuenta de que ayudarla podría ser la clave para curar su propio corazón roto. ¿Qué secreto esconde Catherine que podría destruirlos a ambos? Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial para ti. El viento atravesaba los imponentes pinos como una espada, llevando consigo la promesa de una tormenta que cubriría estas montañas de nieve durante días. Jonas Whitmore se ajustó el abrigo de lana alrededor de su cuerpo curtido y espoleó a su caballo para que avanzara por el estrecho sendero que se había vuelto tan familiar como los latidos de su corazón durante los últimos 15 años. A sus 53 años, se movía con la cuidadosa precisión de un hombre que había aprendido que la supervivencia en estas montañas exigía respetar cada detalle. El ángulo de las nubes, el comportamiento de las orejas de su caballo, los sutiles cambios en el sonido del viento entre los árboles, guardabosques. Su caballo resopló y sacudió su enorme cabeza, enviando bocanadas de vapor al aire gélido. El caballo había sido el compañero de Jonas durante 8 años, y juntos habían atravesado innumerables tormentas, pasos traicioneros y el tipo de soledad que podía volver locos a hombres menos preparados. Jonas se inclinó hacia adelante y acarició el cuello del animal, sintiendo el familiar confort de los cálidos músculos bajo su mano enguantada. «Lo sé, viejo amigo», murmuró, con la voz ronca por la falta de uso. «La tormenta se acerca con fuerza. Pronto estaremos en casa». Casa. La palabra aún le resultaba extraña después de tantos años. La cabaña que había construido con sus propias manos no era realmente un hogar. Era un refugio, un lugar donde existir entre los fantasmas de su pasado y la incertidumbre de lo que le deparaba el futuro. Pero era un refugio, y en esta zona salvaje, un refugio significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Jonas no siempre había sido un hombre de las montañas. En otro tiempo había sido el teniente Jonas Whitmore, del Ejército de la Unión, un oficial condecorado que había liderado a sus hombres en algunas de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil. Había sido el marido de Sarah, el padre de la pequeña Mary, un hombre con planes y sueños, y con la convicción de que el mundo podía mejorar con valentía y convicción. Ese hombre había muerto en algún lugar entre el humo y el estruendo de Gettysburg, aunque su cuerpo había seguido respirando obstinadamente durante años después. La Biblia de cuero que llevaba en la alforja se movía con cada movimiento del guardabosques. Sus páginas gastadas contenían las promesas de un Dios en el que una vez había confiado ciegamente. Jonas había llevado esa Biblia a todas las batallas. Se la había leído a soldados moribundos. Se había aferrado a sus palabras cuando la oscuridad amenazaba con devorarlo por completo. Ahora la conservaba más por costumbre que por fe. Un vestigio del hombre que solía ser. El sendero serpenteaba hacia arriba, a través de bosques de imponentes árboles de hoja perenne. Las ramas, cargadas de nieve, brillaban como diamantes esparcidos a la pálida luz de la tarde. Jonas conocía cada recoveco de este camino y podría recorrerlo con los ojos vendados si fuera necesario. En 2 millas llegaría al claro donde se encontraba su cabaña, con la chimenea de piedra ya preparada con leña y leños para la tormenta que se avecinaba. Se ocuparía del guardabosques en el pequeño granero que había construido, prepararía una comida sencilla y se acomodaría para esperar a que pasara la furia que la naturaleza decidiera desatar. Era una existencia predecible, y Jonas había aprendido a apreciar la previsibilidad. Las sorpresas, según su experiencia, solían traer dolor. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer cuando doblaron una curva del sendero, grandes y perezosos al principio, luego aumentando en número e intensidad. Las pezuñas de Rares crujían rítmicamente en la nieve que se acumulaba, y Jonas se caló más el sombrero sobre los ojos. La tormenta llegaba antes de lo previsto, pero llegarían a la cabaña antes de que se desatara con toda su fuerza. Fue entonces cuando la vio.
Ella salió tambaleándose de detrás de un enorme pino, como un fantasma que se materializaba en medio de la naturaleza salvaje. Su cabello oscuro caía en ondas enredadas alrededor de un rostro pálido por el frío y el agotamiento, y su ropa, un vestido de viaje que en otro tiempo había sido elegante, pero que ahora colgaba en jirones, se ceñía a su esbelta figura. Se movía con el paso desesperado e inestable de alguien que había caminado mucho más de lo que sus fuerzas le permitían. Ranger resopló y se apartó, sintiendo la repentina tensión de Jonas. La mujer los miró con ojos del color del cielo invernal, grises, azules y llenos de una desesperación tan profunda que golpeó a Jonas como un golpe físico. Levantó una mano temblorosa hacia ellos y él pudo ver que sus dedos estaban rojos por el frío. Sus labios casi soplaron. «Por favor», susurró, y su voz se escuchó claramente en el aire tranquilo, a pesar de su debilidad. «Por favor, no me dejen aquí». Jonas sintió que todos los instintos que había cultivado durante 15 años de soledad le gritaban que siguiera cabalgando. Había aprendido por las malas que involucrarse en los problemas de otras personas solo conducía al dolor y la pérdida. Las montañas le habían enseñado que sobrevivir significaba cuidar de uno mismo y no confiar en nadie. Las personas traían complicaciones, y las complicaciones traían dolor, pero algo en esos ojos gris azulados lo mantuvo paralizado en su silla de montar. Había inteligencia allí y coraje luchando contra la desesperación, y una cualidad de desesperación refinada que hablaba de educación y buena cuna más que de desesperación común. Esta no era una mujer de la frontera acostumbrada a las penurias. Era alguien que había conocido la comodidad y la seguridad hasta hacía muy poco. «Por favor», repitió ella, y esta vez se acercó a Ranger, extendiendo la mano para agarrar el estribo de Jonas. «Por favor, llévame contigo. No seré una molestia. Lo juro, es solo que no puedo volver. No volveré». El terror en su voz era real e inmediato, y a pesar de todos los muros que había construido alrededor de su corazón, Jonas sintió que algo se removía en respuesta. Desmontó con un movimiento fluido, y sus botas crujieron en la nieve al acercarse a ella. De cerca, pudo ver que su rostro mostraba las marcas difuminadas de la violencia, un moratón amarillento a lo largo del pómulo izquierdo y un pequeño corte en la comisura de la boca que se estaba curando, pero aún estaba sensible. «Señora», dijo con cautela, con una voz más suave de lo que había tenido en años, «está medio congelada. ¿Qué hace aquí sola?» Ella lo miró con esos ojos extraordinarios, y él pudo ver cómo luchaba por mantener la compostura a pesar del agotamiento y el miedo que amenazaban con abrumarla. Era más joven de lo que él había pensado al principio, tal vez 25 años, con el tipo de belleza delicada que pertenecía a los salones y salones, no a la dura naturaleza salvaje de las montañas rocosas de Colorado. «Estoy huyendo», dijo simplemente, y la honestidad de su voz atravesó sus defensas como un cuchillo. «De alguien que quiere hacerme mucho daño. Llevo 3 días caminando, y no creo que pueda seguir mucho más». Jonas estudió su rostro, fijándose en la determinación que se mezclaba con la desesperación en su expresión. Fuera lo que la había llevado a esas montañas, era lo suficientemente grave como para arriesgarse a morir de exposición antes que enfrentarse a ello. La tormenta se intensificaba y quedarse allí mucho más tiempo los pondría a todos en peligro. «¿Sabes montar a caballo?», le preguntó. El alivio inundó sus rasgos de tal manera que Jonas sintió un nudo en el pecho. «Sí», respondió ella. «Yo también sé montar». La ayudó a subirse a la espalda de Rers, acomodándola detrás de su silla de montar con toda la delicadeza que le permitían las circunstancias. Era ligera como un pájaro y temblaba violentamente a pesar de sus evidentes esfuerzos por controlarlo. Jonas se quitó el abrigo y se lo envolvió alrededor de los hombros, ignorando sus protestas. «Me llamo Jonas Whitmore», dijo mientras volvía a montar, acomodándose con cuidado delante de ella. «¿Cómo me llamas?» «Catherine», respondió ella, con la voz amortiguada contra su hombro. «Catherine Morrison». El nombre no le decía nada, pero lo archivó de todos modos. Mientras reanudaban su viaje hacia la cabaña, pudo sentir cómo ella se relajaba gradualmente contra su espalda, el agotamiento finalmente superando la adrenalina que la había mantenido en movimiento. La tormenta continuaba intensificándose a su alrededor, pero Ranger siguió adelante con la firme determinación de un caballo que sabía exactamente dónde le esperaba su hogar.
Jonas se encontró hiperconsciente de la mujer que tenía detrás. La forma en que su respiración se ralentizaba y se hacía más profunda poco a poco. La confianza implícita en cómo se apoyaba contra él en busca de calor y apoyo. El leve aroma de lavanda que se aferraba a su cabello, a pesar desde la última vez que había estado en contacto cercano con otro ser humano, que cada sensación se sentía amplificada, casi abrumadora. La cabaña apareció entre la nieve arremolinada como un faro de esperanza. Sus sólidas paredes de troncos y su techo inclinado prometían calor y seguridad. Jonas la había construido para soportar lo peor que el clima de la montaña pudiera arrojarle, y nunca le había fallado. Al acercarse, sintió que Catherine se movía detrás de él, tal vez intuyendo que habían llegado a su destino. ¿Es esta tu casa?, preguntó ella en voz baja. Jonas la ayudó a bajar de la espalda de Ranger, observando cómo se tambaleaba, a pesar de sus evidentes esfuerzos por parecer fuerte. «Es donde vivo», respondió él, lo cual no era exactamente lo mismo, pero tendría que bastar por ahora. El interior de la cabaña era escaso pero cómodo, amueblado con muebles hechos a mano que denotaban habilidad y paciencia más que abundancia. Una gran chimenea de piedra dominaba una de las paredes, mientras que las demás estaban ocupadas por estanterías llenas de libros y artículos de primera necesidad. La sala principal servía de cocina, comedor y salón, con un pequeño dormitorio al fondo y un altillo al que se accedía por una robusta escalera. Jonas se movía con eficiencia, encendiendo el fuego que había preparado antes de salir esa mañana y llenando una tetera con agua del barril que había junto a la puerta. Catherine se quedó en el centro de la habitación, todavía envuelta en su abrigo, mirando a su alrededor con ojos curiosos que no se perdían ni un detalle. «Siéntate», le dijo, señalando la silla más cercana a la chimenea. «Y necesitas entrar en calor antes que nada». Ella obedeció sin discutir, hundiéndose en la silla con un suave suspiro de alivio. A medida que el fuego comenzaba a arder y a difundir calor por la habitación, Jonas pudo ver cómo el color volvía lentamente a sus mejillas. Se ocupó de preparar una comida sencilla, muy consciente de su presencia, pero sin saber muy bien cómo manejar esta repentina intrusión en su soledad cuidadosamente ordenada. Afuera, la tormenta rugía con creciente furia, sacudiendo las ventanas y haciendo que la nieve cayera en espiral por la chimenea para silbar contra las llamas. Jonas se dio cuenta, con una mezcla de resignación y algo que podría haber sido alivio, de que Catherine Morrison, fuera quien fuera y llevara consigo cualquier problema, se quedaría al menos durante los próximos días. Mientras trabajaba, se sorprendió a sí mismo mirándola de reojo, observando cómo la luz del fuego jugaba con sus rasgos y resaltaba los reflejos dorados de su cabello oscuro. Era hermosa. No se podía negar, pero era una belleza atenuada por la inteligencia y marcada por el sufrimiento reciente. Fuera lo que la había llevado al desierto, la había puesto a prueba de una manera que pocas personas de su edad deberían soportar. El viento aullaba alrededor de la cabaña como un ser vivo, pero las sólidas paredes se mantuvieron firmes contra su embate. Jonas había construido este lugar para que fuera una fortaleza contra el mundo, y esa noche no solo lo protegería a él, sino también a esta misteriosa mujer que había aparecido de la tormenta como respuesta a una plegaria que él nunca había pensado en ofrecer. El tiempo diría si eso era una bendición o una maldición. Catherine se sentó en silencio, con las manos envueltas alrededor de una taza de café humeante y los ojos fijos en las llamas. Había dicho poco desde su llegada, pero Jonas podía sentir la tensión que se acumulaba en su interior como un resorte demasiado tenso. Cada sonido inesperado, un tronco que se asentaba en el fuego, el viento que soplaba con especial fuerza contra las paredes, la hacía estremecerse ligeramente, como si esperara que el peligro irrumpiera por la puerta en cualquier momento. «Deberías comer», dijo Jonas en voz baja, colocando un plato de estofado delante de ella. «Parece que no has comido bien en días». Ella lo miró con esos extraordinarios ojos gris azulados, y él vio en ellos gratitud mezclada con algo que podría haber sido vergüenza. «Gracias», susurró ella. «No sé cómo agradecerte tu amabilidad». «No hace falta que me lo agradezcas», respondió Jonas, sentándose en la silla frente a ella con su propio plato. «La ley de la montaña dice que hay que ayudar a la gente que está en apuros. Un tiempo como este mata a quienes no están preparados para él».
Catherine se llevó la cuchara a los labios con las manos aún ligeramente temblorosas. Jonas no sabía si era por el frío, el cansancio o por algo completamente distinto. Al principio comió despacio, pero luego, a medida que su cuerpo le recordaba sus necesidades, su apetito fue aumentando. Él la observaba disimuladamente mientras comía su propia comida, fijándose en la forma en que se mantenía erguida, con una gracia inconsciente, a pesar de su terrible experiencia, y la forma cuidadosa en que se movía, que sugería una lesión reciente. ¿A dónde te dirigías?, le preguntó después de que hubieran comido en un silencio agradable durante varios minutos. Catherine Spoon detuvo la cuchara a medio camino de su boca, y por un momento pensó que no respondería. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. A cualquier lugar que no sea de donde vengo. Jonas asintió, entendiendo más de lo que ella esperaba. Él había sentido alguna vez esa misma necesidad desesperada de escapar, de poner distancia entre él y unos recuerdos demasiado dolorosos de soportar. Es comprensible, dijo. A veces, cualquier otro lugar es el único destino que importa. La simple aceptación en su voz pareció tocar algo en ella, y su compostura se resquebrajó ligeramente. No soy lo que piensas, dijo con cautela. No soy una chica de salón ni una seguidora de campamentos. Soy una mujer casada, o lo era hasta hace 3 días. Jonas sintió un escalofrío en el estómago al oír cómo lo decía, al ver el miedo que se reflejaba en su rostro como una sombra. ¿Fue tu marido quien te hizo esos moretones? La mano de Catherine se levantó inconscientemente para tocar la marca que se desvanecía en su pómulo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Se negó a dejarlas caer. Entre otras cosas, dijo en voz baja, la simple confesión golpeó a Jonas más de lo que esperaba. Había visto suficiente violencia en su vida como para reconocer sus secuelas. Había sostenido a soldados moribundos que llevaban heridas infligidas por sus propios compatriotas. Pero había algo particularmente cruel en la violencia infligida a alguien tan claramente indefenso, alguien cuyo único delito había sido confiar en la persona equivocada. Aquí estás a salvo, le dijo, y las palabras tenían el peso de una promesa. La tormenta no amainará pronto, y aunque lo hiciera, nadie está rastreando nada con este tiempo. Catherine asintió, pero él pudo ver que no lo creía del todo. El miedo se había convertido en su compañero constante, y se necesitaría algo más que palabras para convencerla de que realmente estaba fuera de su alcance. A medida que avanzaba la noche, se instalaron en una rutina incómoda. Jonas cuidaba el fuego y revisaba las ventanas, asegurándose de que la cabaña permaneciera a salvo del embate de la tormenta. Catherine ayudaba a recoger los platos, moviéndose con cuidado por el pequeño espacio con la elegancia de alguien acostumbrado a las tareas domésticas. Había una extraña intimidad en su silencio compartido. 2 personas unidas por las circunstancias, encontrando el camino hacia algo que con el tiempo podría convertirse en confianza. Era casi medianoche cuando comenzaron las pesadillas. Jonas le había cedido su cama a Catherine, insistiendo en que ella necesitaba descansar más que él. Se había acomodado en la sala principal, envuelto en mantas frente al fuego que se apagaba, escuchando cómo la tormenta se debilitaba gradualmente y el sonido desconocido de la respiración de otra persona en su santuario. El sueño le había llegado con sorprendente facilidad, tal vez porque una parte de él se sentía más tranquila al saber que no estaba completamente solo en el mundo. Se despertó con el sonido de un sollozo. Al principio pensó que podría ser el viento, que a veces hacía sonidos muy parecidos a voces humanas cuando golpeaba la cabaña en ciertos ángulos. Pero cuando recuperó completamente la conciencia, se dio cuenta de que los sonidos provenían del dormitorio donde dormía Catherine. Suspiros suaves y entrecortados intercalados con palabras que no lograba distinguir, todas pronunciadas con una voz cargada de terror y desesperación. Jonas permaneció inmóvil durante varios minutos, dividido entre el deseo de ayudar y la certeza de que ella podría no agradecer su intromisión en lo que era claramente un infierno privado. Pero cuando sus gritos se hicieron más urgentes, más desesperados, ya no pudo permanecer pasivo. Se levantó en silencio y se acercó a la puerta del dormitorio, que estaba ligeramente entreabierta. A la tenue luz que se filtraba desde la chimenea de la sala principal, pudo ver a Catherine revolviéndose inquieta en la cama. Su rostro estaba desfigurado por el miedo, incluso mientras dormía. Sus palabras se hicieron más claras a medida que se acercaba, y lo que oyó le heló la sangre.
Por favor, Thaddeus, basta, susurró con voz quebrada. Me portaré bien. Prometo que me portaré bien. Por favor, no lo hagas. El terror puro de su voz atravesó a Jonas como una navaja. Sin pensarlo, empujó la puerta y entró en la habitación, con voz suave pero firme. Catherine, Catherine, despierta. Estás a salvo. Abrió los ojos de golpe, con mirada salvaje y desenfocada, y durante un instante lo miró como si fuera un extraño, o peor aún, como si fuera otra persona completamente diferente. Entonces recuperó la conciencia y se apoyó contra el cabecero, con la respiración rápida y superficial. Lo siento, jadeó. Lo siento mucho. No era mi intención. Calla, dijo Jonas en voz baja, sentándose con cuidado en el borde de la cama. Solo fue una pesadilla. Catherine se abrazó a sí misma y en la penumbra él pudo ver que temblaba. No son sueños, susurró ella. Son recuerdos. La simple honestidad de esa afirmación golpeó a Jonas con una fuerza inesperada. Él tenía sus propios recuerdos que lo visitaban en las horas oscuras, sus propios fantasmas que se negaban a permanecer enterrados. Comprendía el infierno particular de revivir el trauma en las horas vulnerables del sueño, cuando las defensas de la mente estaban más débiles. «¿Tu marido?», dijo en voz baja. No era una pregunta. Catherine asintió con la cabeza, y nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Thaddeus Morrison, el juez Thaddeus Morrison, del Tribunal Territorial. Su voz tenía ahora un tono amargo, teñido de una ira más saludable que el puro miedo que había mostrado antes. Un hombre respetado en la comunidad, un pilar de la justicia y la autoridad moral. Jonas sintió que las piezas de un rompecabezas más grande encajaban en su sitio. Un juez tendría conexiones, recursos, la capacidad de localizar a una esposa fugitiva con métodos que los hombres comunes no podrían emplear. Eso explicaba la profundidad de su terror, la sensación de que ningún lugar sería realmente seguro para ella. «¿Qué te hizo huir finalmente?», preguntó con delicadeza. Catherine permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensó que tal vez no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era firme a pesar de las lágrimas que seguían cayendo. «Mató a un hombre en nuestra casa delante de mí, un abogado que había descubierto algunos de los negocios de Thaddeus con ciertos personajes desagradables. Cuando vi de lo que era capaz mi marido, cuando me di cuenta de que tenía pruebas de sus crímenes, supe que mi vida correría peligro si me quedaba». Metió la mano debajo de la almohada y sacó algo que brillaba con el reflejo del fuego. Era un anillo de boda, pesado y ornamentado, manchado con lo que parecía sangre seca. «No podía soportar llevarlo ni un momento más», dijo simplemente. «No después de lo que presencié». Jonas miró fijamente el anillo, comprendiendo ahora toda la magnitud de lo que Catherine había arriesgado al huir. No solo estaba escapando de un matrimonio abusivo, estaba huyendo de un hombre que había demostrado su disposición a matar para proteger sus secretos. Un hombre con los recursos y la autoridad para dar la caza, sin importar dónde intentara esconderse. «Eres valiente», dijo en voz baja. «Más valiente de lo que la mayoría de la gente sería en tu situación». Catherine lo miró con sorpresa, como si nunca se le hubiera ocurrido que pudiera ser valiente. «Estaba aterrorizada», dijo, «y sigo estándolo». «La valentía no es la ausencia de miedo», respondió Jonas, recordando las palabras que una vez había dicho a unos jóvenes soldados antes de la batalla. «Es hacer lo que hay que hacer a pesar del miedo». Afuera, la tormenta por fin comenzaba a amainar, pero Jonas sabía que sus problemas estaban lejos de haber terminado. Catherine Morrison había traído más que su propia huida desesperada a su montaña. Al refugio había traído un ajuste de cuentas que pondría a prueba todo lo que él pensaba. Él sabía quién era y qué vida había elegido. Al acercarse el amanecer, se sentaron juntos a la luz creciente. Dos almas heridas que encontraban un consuelo inesperado en el entendimiento mutuo. Ninguno de los dos habló de lo que podría traer el buen tiempo, pero ambos comprendían que sus vidas se habían entrelazado irrevocablemente, de una manera que ninguno de los dos había buscado, pero que quizá ambos necesitaban desesperadamente. La mañana llegó suavemente a la cabaña de la montaña, filtrada a través de las nubes que aún colgaban pesadas con la promesa de más nieve. Jonas se despertó con sonidos desconocidos. El suave susurro de alguien moviéndose con cuidado por la sala principal, el suave tintineo de la cerámica, el susurro de la tela contra la madera. Durante un momento permaneció inmóvil en su cama improvisada frente a la chimenea,
desorientado por la presencia de otra persona en su santuario. Catherine estaba de pie en la pequeña cocina, de espaldas a él, mientras trabajaba sobre la estufa. Había encontrado su ropa de repuesto, una camisa de lana que le quedaba holgada a su esbelta figura y unos pantalones que se había ajustado con una cuerda alrededor de la cintura. Su cabello oscuro estaba trenzado de forma sencilla a lo largo de la espalda, y había algo vulnerable y decidido en la postura de sus hombros. «No es necesario», comenzó Jonas mientras se incorporaba, pero ella se volvió con una sonrisa amable que detuvo su protesta. «Necesito hacer algo útil», dijo en voz baja. «He estado indefensa durante tanto tiempo que había olvidado la satisfacción de las tareas sencillas. Había preparado café y estaba preparando lo que parecía ser el desayuno con sus limitados suministros». Jonas la observó moverse con torpeza, fijándose en la forma cuidadosa en que favorecía su lado izquierdo y en el ligero temblor de sus manos, que delataba un agotamiento aún no superado del todo. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó, levantándose para avivar el fuego. «Mejor», respondió Catherine, y él pudo percibir una sincera gratitud en su voz. «Tu amabilidad me ha devuelto algo que creía haber perdido para siempre». «¿Qué es eso?». «Esperanza». La sencilla palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de un significado que trascendía su breve relación. Jonas sintió que algo se removía en su pecho, una emoción que creía enterrada tan profundamente que nunca podría resurgir. Mientras compartían el desayuno en un agradable silencio, se encontró estudiando el rostro de Catherine a la luz de la mañana. Los moretones se estaban desvaneciendo, pero habían sido reemplazados por otra cosa, un cansancio más profundo que las lesiones físicas, una cautelosa vigilancia que sugería que había aprendido a evaluar el peligro en los gestos y expresiones más pequeños. «Háblame de tu marido», dijo Jonah con delicadeza. «Ayúdame a comprender a qué nos enfrentamos». Catherine detuvo la taza de café a medio camino de sus labios y, por un momento, él pensó que ella podría refugiarse en el silencio que la había protegido durante toda la noche. Pero entonces ella dejó la taza sobre la mesa y lo miró a los ojos con una firmeza que denotaba un gran valor. «Thaddeus Morrison no es un hombre que acepte la derrota», dijo con cautela. «Ha construido toda su vida en torno al control. Control sobre su sala de audiencias, su comunidad, su hogar. Cuando me fui, no solo escapé de un matrimonio infeliz. Le declaré la guerra a su propia identidad». Jonas asintió, comprendiendo las implicaciones. Los hombres como él no renunciaban fácilmente a lo que consideraban su propiedad, especialmente cuando esa propiedad poseía información que podía destruirlos. «¿Cuánto tiempo estuviste casada con él?». «3 años», respondió Catherine. Y en esas 2 palabras se condensaba toda una vida de sufrimiento. El tiempo suficiente para aprender que el encantador caballero que me cortejó solo existió hasta que se firmó el contrato matrimonial. Después de eso, se detuvo y su mano se movió inconscientemente para tocar una cicatriz descolorida en la sien que Jonas no había notado antes. El gesto decía mucho sobre la naturaleza de su matrimonio, sobre la escalada gradual de violencia que había culminado en su desesperada huida. «Tiene conexiones en todo el territorio», continuó ella. «Socios comerciales, aliados políticos, hombres que le deben favores o temen su ira. Si decide darme casa, no le faltarán recursos ni manos dispuestas». Jonas se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el paisaje cubierto de nieve. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo transformado por el silencio blanco, tan bello como mortal, como tantas cosas en estas montañas. «¿Por qué viniste por aquí?», preguntó él. La mayoría de la gente que huía se dirigía al ferrocarril, intentando alejarse lo más posible. Catherine se unió a él junto a la ventana, y él era muy consciente de su presencia a su lado, del calor de su cuerpo, del leve aroma a lavanda que aún impregnaba su cabello a pesar de todo lo que había soportado. «Porque sabía que él esperaría que huyera hacia la civilización», dijo ella en voz baja. «Thaddeus tiene una mala opinión de las capacidades de las mujeres. Nunca imaginaría que yo pudiera sobrevivir en la naturaleza, y mucho menos que lo eligiera deliberadamente». Había orgullo en su voz, y Jonas se encontró admirando la astucia que la había llevado a confundir las expectativas de sus perseguidores. Se necesitaba inteligencia y valor para elegir el camino más difícil, especialmente cuando todos los instintos clamaban por la seguridad de las multitudes, las leyes y la civilización.
«Conoces bien estas montañas», observó Catherine, cambiando de tema con la delicada habilidad de alguien acostumbrado a navegar por aguas conversacionales peligrosas. 15 años, respondió Jonas. Cecé vino aquí después de la guerra, buscando un lugar lo suficientemente tranquilo como para poder pensar. ¿La guerra? Jonas se quedó callado durante un largo rato, los recuerdos reviviendo como brasas en cenizas frías. Rara vez hablaba de aquellos años, se había entrenado para encerrarlos, donde no pudieran tocar la cuidadosa paz que había construido en estas montañas. Pero algo en la presencia de Catherine hizo que las palabras le salieran con más facilidad que en años. «Teniente del Ejército de la Unión», dijo finalmente. «Vi demasiado, perdí demasiado. Volví a casa y descubrí que todo por lo que había luchado para proteger había desaparecido». Se alejó de la ventana y se ocupó de revisar el fuego, pero la suave voz de Catherine lo siguió. «Tu familia, tu esposa y tu hija», respondió Jonas, con voz cuidadosamente tranquila. «La gripe se las llevó mientras yo estaba fuera. Volví a casa y me encontré con tumbas en lugar del regreso que había estado soñando, y cuando habló, su voz transmitía el peso de un entendimiento compartido. Lo siento, ese tipo de pérdida lo cambia todo, ¿verdad?» Jonas levantó la vista del fuego y la encontró mirándolo con ojos que no mostraban lástima, solo reconocimiento. Ella lo entendía porque también había perdido cosas. Se había visto obligada a dejar atrás todo lo que una vez había definido su existencia. «Así es», admitió él. «Hace que uno se pregunte qué sentido tiene preocuparse por algo cuando todo puede desaparecer tan fácilmente. Pero tú me salvaste», dijo Catherine en voz baja. «Ayer, cuando podrías haber pasado de largo, decidiste ayudar a un desconocido. Eso sugiere que no has dejado de preocuparte por completo». Jonas reflexionó sobre sus palabras, sin saber muy bien cómo responder. Ayer había actuado por instinto, impulsado por algo más profundo que el pensamiento consciente. La idea de que ese impulso pudiera representar esperanza en lugar de un simple hábito le resultaba inquietante y al mismo tiempo extrañamente reconfortante. Pasaron el resto de la mañana en silenciosa compañía. Jonas cuidaba de Ranger, mientras Catherine exploraba la cabaña con la cuidadosa curiosidad de alguien que aprende a sentirse seguro de nuevo. Él la observó descubrir su pequeña colección de libros. Vio cómo sus dedos recorrían los lomos gastados con algo parecido a reverencia. «¿Lees?», le preguntó, al encontrarla absorta en un volumen de poesía. «Era maestra antes de casarme», respondió Catherine, y había nostalgia en su voz, porque la mujer que había sido antes, Thaddeus Morrison, la había convertido en alguien temeroso y destrozado. «Me encantaban los libros, me encantaba aprender». Thaddeus consideraba que esos intereses eran frívolos para una esposa. La mención casual del control de su marido, incluso sobre su vida intelectual, despertó algo oscuro y enfadado en el pecho de Jonas. Había visto a hombres intentar quebrantar a otros hombres en la guerra. Había sido testigo de una crueldad que desafiaba la comprensión. Pero había algo particularmente repugnante en la destrucción sistemática del espíritu de alguien a través de la violencia íntima. «Aquí puedes leer lo que quieras», dijo en voz baja. Catherine lo miró con sorpresa, como si la idea de elegir sus propios libros aún le resultara extraña. Luego sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto, y Jonas sintió que algo se le encogía en el pecho con una emoción que no podía nombrar. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a abrirse paso entre las nubes, pintando el paisaje cubierto de nieve con tonos dorados y plateados. Era hermoso y tranquilo, pero Jonas se encontró observando el árbol con un nuevo cansancio, preguntándose cuánto tiempo permanecería sin descubrir su refugio. Pasaron 3 días con un ritmo que a Jonas le resultaba a la vez natural y extraño. La presencia de Catherine había transformado la cabaña de un refugio solitario en algo que casi se parecía a un hogar. Ella se movía por el espacio con cada vez más confianza. Aprendía dónde guardaba las cosas, se anticipaba a sus necesidades, aportaba sus propios toques que suavizaban la austera funcionalidad que él había cultivado durante años de soltería. Fue en la 4ª mañana cuando ella hizo el descubrimiento que lo cambiaría todo entre ellos. Jonas había ido a 10 Ranger a revisar sus trampas, dejando a Catherine sola en la cabaña por primera vez desde su llegada. Cuando regresó 1 hora más tarde, la encontró sentada a su pequeña mesa, sosteniendo algo en sus manos que le heló la sangre. La medalla de honor yacía en su palma como una acusación, su superficie de bronce reflejando la luz de la mañana.
Junto a ella, sobre la mesa, estaba la pequeña caja de madera donde él la había guardado junto con sus papeles de baja y un puñado de cartas que nunca se había atrevido a destruir. Lo siento, dijo Catherine inmediatamente al ver su expresión. Estaba buscando algo para remendar este desgarro en mi vestido y encontré tu costurero en la caja. No era mi intención entrometerme. Jonas se quedó paralizado en la puerta, mirando la medalla que representaba tanto el mayor honor que su país podía otorgar como la vergüenza más profunda que llevaba consigo. No la había mirado en años. La había enterrado junto con todos los demás recuerdos del hombre que solía ser, el teniente Jonas Whitmore. Catherine leyó en voz baja la cita. Por su notable valentía e intrepidez, arriesgando su vida más allá del cumplimiento del deber durante la batalla de Chancellorsville, lo miró con una nueva comprensión en sus ojos gris azulados. Fuiste un héroe. Fui un superviviente, respondió Jonas con dureza, entrando en la cabaña y cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Los héroes no vuelven a casa cuando otros mejores que ellos no lo hacen. Catherine volvió a colocar cuidadosamente la medalla en su caja, con movimientos suaves y respetuosos. Cuéntame lo que pasó. Jonas quería negarse, quería encerrar los recuerdos donde pertenecían, pero algo en su voz, una cualidad de interés genuino, más que de morbosa curiosidad, le hizo detenerse. Se sentó frente a ella, con las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa. Chancellorsville fue un desastre de principio a fin. Comenzó a hablar lentamente al principio, pero luego, con un impulso cada vez mayor, como si una presa que había aguantado durante mucho tiempo, finalmente se rompiera. Se suponía que debíamos avanzar hacia la posición de Lee, pero todo salió mal. Las comunicaciones se interrumpieron, las unidades se separaron, y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos rodeados por las fuerzas confederadas en un bosque denso, donde no se veía ni a 3 metros en ninguna dirección. Catherine escuchó sin interrumpir, sin apartar los ojos de su rostro mientras él describía el caos de la batalla, los gritos de los heridos, las decisiones imposibles que la guerra exigía a quienes sobrevivían a su crisol. Tenía 60 hombres a mi mando cuando entramos, Jonas continuó. Chicos de granja, en su mayoría niños que nunca habían estado a más de 20 metros de casa. Al final del día saqué a 12 de ellos con vida. La mención dice que salvaste a toda una compañía, dijo Catherine en voz baja. Jonas se rió con amargura. La mención dice muchas cosas. No dice que tuve que elegir a qué heridos dejar atrás, porque no podíamos llevarlos a todos. No dice que algunos de esos chicos llamaron a sus madres mientras morían, ni que les mentí sobre la gravedad de sus heridas para que no tuvieran miedo. Catherine se inclinó sobre la mesa y le cubrió las manos con las suyas. Su tacto era cálido y firme. Tampoco dice que llevaste a esos 12 hombres a un lugar seguro cuando un hombre menos valiente solo se habría salvado a sí mismo. La simple compasión en su voz casi lo derrumbó. Jonas sintió que las lágrimas amenazaban con brotar por primera vez en años. Las emociones que creía enterradas de forma segura salían a la superficie como el agua de una inundación que rompe un dique. A veces sueño con ellos, admitió, con los que dejé atrás. Me preguntaban por qué yo había sobrevivido y ellos no, y nunca tenía una buena respuesta. Quizás la respuesta no es algo que debas darles, dijo Catherine con delicadeza. Quizás es algo que debes vivir. Jonas la miró, impresionado por la sabiduría de sus palabras. Había algo en sus ojos que hablaba de su propia y dura comprensión de la carga de la supervivencia, el peso que conllevaba soportar lo que otros no habían soportado. Tu marido, dijo de repente, invadido por la comprensión, no fue el primer hombre que te hizo daño, ¿verdad? Las manos de Catherine se detuvieron sobre las suyas y por un momento pensó que se había extralimitado. Entonces ella asintió lentamente, con una voz apenas audible. Mi padre era un hombre duro, dijo ella. Creía que era necesario quebrantar el espíritu de una mujer para que fuera debidamente sumisa. Cuando Thaddeus vino a cortejarme con sus buenos modales y sus palabras amables, pensé que había encontrado a alguien diferente, pero no era así. Era peor. Catherine respondió simplemente. La crueldad de mi padre era honesta, directa. La de Thaddeus era calculada, diseñada para mantenerme constantemente desequilibrada, sin saber nunca cuándo la amabilidad se convertiría en violencia. Jonas giró las manos con las palmas hacia arriba bajo las de ella, capturando sus dedos con un suave apretón. Lo siento, dijo. Nadie debería tener que soportar eso.
Los dos llevamos heridas que nunca terminan de curarse, ¿verdad?, observó Catherine. Quizás por eso dejó de sonrojarse. ¿Por qué? ¿Qué? Porque me siento segura contigo, terminó diciendo en voz baja. Porque estar aquí me hace sentir más en casa que en cualquier otro lugar en el que haya vivido en años. La confesión quedó suspendida entre ellos, como un puente que ninguno de los dos estaba preparado para cruzar. Jonas sintió que algo cambiaba en su pecho, un aflojamiento de los lazos que había creído permanentes. Por primera vez en 15 años, la idea de cuidar de alguien, de permitir que alguien cuidara de él, no le parecía una invitación a una pérdida inevitable. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos. Unieron las manos sobre la mesa, cada uno perdido en pensamientos que eran a la vez profundamente personales y, de alguna manera, compartidos. Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo, pero en lugar de sentirse atrapado, Jonas se sintió agradecido por el aislamiento forzado que mantenía al mundo a raya. «Hay algo más», dijo Catherine finalmente, y la vacilación en su voz lo hizo levantar la vista. «Algo que encontré en tu caja», dijo ella, metiendo la mano en el bolsillo y sacando un pequeño objeto que Jonas reconoció con dolorosa sorpresa. Era una cruz de madera, no más grande que su pulgar, tallada con esmerado cuidado en un trozo de pino. La madera estaba lisa por los años de uso, y el sencillo diseño transmitía amor, esperanza, dijo Catherine. No era una pregunta. Jonas asintió, incapaz de hablar. Había tallado esa cruz durante el largo invierno después de enterarse de la muerte de su familia. Había trabajado en ella a la luz del fuego con las manos temblorosas por el dolor y el whisky. Estaba destinada a marcar la tumba de su hija, pero nunca se había atrevido a colocarla allí. «¿Se llamaba Mary?», preguntó Catherine con delicadeza. «Mary Elizabeth», susurró Jonas. «Este año habría cumplido 23. Probablemente estaría casada y tendría hijos», dijo Catherine mientras daba la vuelta a la cruz en la palma de su mano, estudiando la cuidadosa artesanía con ojo de artista. Habría estado orgullosa de tener un padre que la quería tanto como para crear algo tan bonito en su memoria. «Nunca la puse en su tumba», confesó Jonas. «Cada vez que lo intentaba, no podía darlo por definitivo». Catherine se levantó y rodeó la mesa para acercarse a él, colocándole la cruz con delicadeza en las manos. «Quizá nunca estuvo destinada a su tumba», dijo en voz baja. «Quizá estaba destinada a quedarse contigo, para recordarte que el amor no termina con la muerte». Mientras sus palabras lo inundaban, Jonas sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era el agudo crujido de un dolor reciente, sino la lenta ruptura curativa del hielo que comenzaba a derretirse. Por primera vez desde que la había tallado, la pequeña cruz le parecía una bendición más que una carga. Las semanas siguientes adquirieron un ritmo tan natural como respirar. Catherine recuperó gradualmente sus fuerzas, y el color volvió a sus mejillas gracias a las comidas regulares y al sueño tranquilo, que ejercieron su magia curativa. Jonas se encontró deseando cada mañana ver por primera vez su rostro, oír el sonido de su voz llamándolo por su nombre, y disfrutar de las 100 pequeñas cosas que ella había empezado a hacer para que la cabaña cobrara vida. Se habían instalado en una tranquila vida doméstica que los sorprendió a ambos. Catherine demostró ser capaz de hacer cosas que iban mucho más allá de lo que Jonas esperaba de una mujer de su aparente refinamiento. Sabía cocinar sobre un fuego abierto, arreglar la ropa con puntadas limpias y precisas, e incluso ayudar con algunas de las tareas al aire libre cuando el tiempo lo permitía. Sus manos, suaves cuando llegó, comenzaron a mostrar los callos honestos del trabajo útil. «Nunca aprendiste estas habilidades en la casa de un juez», observó Jonas una mañana mientras la veía despellejar con destreza un conejo que él había cazado. Catherine sonrió moviendo el cuchillo con destreza. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años», explicó. «Antes de casarme con Thaddeus, me ocupaba de la casa de mi padre y mis 2 hermanos menores. Una mujer aprende rápidamente a ser práctica cuando es responsable de alimentar a una familia. ¿Qué les pasó a tus hermanos?». Una sombra cruzó el rostro de Catherine y sus manos se detuvieron por un momento. «James se unió a la caballería y murió en Bull Run. Thomas se fue al oeste para probar suerte en los yacimientos de oro de California. No he sabido nada de él en 3 años». Jonas percibió el dolor cuidadosamente controlado en su voz y lo entendió. Catherine había perdido a su familia poco a poco, al igual que él, hasta que su matrimonio con Thaddeus Morrison no representó amor,
sino la simple necesidad humana de pertenecer a algún lugar y a alguien. ¿Los echas de menos?, preguntó con delicadeza. Todos los días, respondió Catherine. James era muy joven. Apenas tenía 18 años cuando se alistó. Solía decir que volvería a casa como un héroe y nos compraría a todos una gran casa en San Francisco. Ella reanudó su trabajo, pero Jonas pudo ver las lágrimas que estaba conteniendo. Thomas era el soñador de la familia. Creía en las posibilidades, en la idea de que un hombre podía reinventarse a sí mismo si tenía el valor de intentarlo. Jonas se encontró pensando en su propia familia perdida, en los sueños interrumpidos y las esperanzas enterradas bajo el peso de las circunstancias. Quizás sí se reinventó, sugirió. Quizás encontró lo que buscaba allí fuera. Catherine lo miró con una sonrisa que era a partes iguales de gratitud y tristeza. Espero que sí. Me gustaría pensar que en algún lugar de California, Thomas está viviendo la vida que soñaba, con una esposa que lo ama y unos hijos que piensan que es el mejor hombre del mundo. Después de eso, trabajan juntos en un cómodo silencio. Jonas preparaba leña mientras Catherine terminaba con el conejo. Había algo profundamente satisfactorio en estas tareas compartidas, una sensación de compañerismo que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. Fue durante una de esas tranquilas mañanas cuando Catherine hizo una observación que resultaría profética. «La primavera está llegando», dijo, mirando por la ventana los sutiles cambios en la luz que anunciaban el gradual retroceso del invierno. La nieve está empezando a derretirse en las zonas más bajas. Jonas siguió su mirada y observó cómo los carámbanos que colgaban de los aleros habían empezado a gotear constantemente, con un sonido similar al de un reloj marcando el paso del tiempo. La primavera significaba que los pasos se abrirían, que volvería a ser posible viajar, que el mundo más allá de su refugio en la montaña volvería a reclamarles a ambos. «¿Estás ansiosa por marcharte?», preguntó él, tratando de mantener un tono de voz despreocupado, a pesar de la repentina opresión en el pecho. Catherine permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en los picos lejanos que le resultaban tan familiares como las paredes de la cabaña. «Debería estarlo», dijo finalmente. «Hace un mes, lo único que quería era alejarme lo más posible de mi pasado. Pero ahora», se detuvo, sonrojándose, y Jonas sintió que se le aceleraba el corazón ante las implicaciones de su frase inconclusa. «Ahora», la animó él con delicadeza. Catherine se volvió hacia él y en sus ojos gris azulados vio una vulnerabilidad que le dejó sin aliento. «Ahora me encuentro deseando que la primavera nunca llegue, que podamos quedarnos así para siempre, a salvo de todo y de todos los que quieran hacernos daño». La confesión quedó suspendida entre ellos como un secreto, con un significado que ninguno de los dos estaba preparado para reconocer del todo. Jonas sintió que algo cambiaba en su interior, el reconocimiento de que lo que había creído que era simple compasión por una mujer en apuros se había convertido en algo mucho más complejo y peligroso. «Catherine», comenzó a decir, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Sé lo que vas a decir», dijo en voz baja, «que estoy confundida, que estoy confundiendo la gratitud con sentimientos más profundos, que no sé lo que quiero». Thaddeus solía decir cosas así cuando quería descartar algo que yo sentía o pensaba. Jonas negó con la cabeza y se acercó a ella, que estaba junto a la ventana. «Iba a decir que entiendo perfectamente lo que quieres decir, porque yo he estado pensando lo mismo». La sorpresa que se reflejó en el rostro de Catherine fue rápidamente sustituida por algo que podría haber sido esperanza. «¿De verdad? Cada mañana cuando me despierto y te oigo moverte por la cabaña, pienso en lo vacío que estaba este lugar antes de que llegaras», admitió Jonas. «Cada noche cuando nos sentamos junto al fuego y hablamos, recuerdo lo que era pasar días sin oír otra voz humana. Me has dado algo que ni siquiera sabía que echaba de menos». Catherine se acercó a él y Jonas pudo ver el rápido pulso en su garganta. Pudo oler el leve aroma de las flores silvestres que ella había empezado a prensar entre las páginas de sus libros. Había empezado con ese hábito una semana antes, creando pequeños ramos con las flores alpinas que florecían en lugares protegidos a pesar de la nieve, conservando su belleza de una manera que transmitía esperanza para el futuro. «¿Qué estamos haciendo, Jonas?», preguntó ella en voz baja. «¿Qué hay entre nosotros?». Jonas extendió la mano y le tocó suavemente la mejilla, maravillándose de la suavidad de su piel bajo sus dedos ásperos por el trabajo. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Lo único que sé es que, por primera vez en 15 años, ya no estoy simplemente sobreviviendo, estoy viviendo».
Catherine se inclinó hacia él y cerró los ojos brevemente, como saboreando ese simple contacto. Cuando los volvió a abrir, Jonas vio reflejado en ellos su propio anhelo confuso, junto con algo más, una determinación que le recordó el valor que la había llevado a través del desierto hasta su puerta. Entonces quizá deberíamos dejar de preocuparnos por lo que significa y simplemente estar agradecidos por lo que es, dijo ella. Antes de que Jonas pudiera responder, Catherine se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él en un beso suave, vacilante y totalmente transformador. Por un momento, el mundo se redujo al calor de su boca, la suavidad de su cuerpo contra el suyo, el milagro de la conexión después de tantos años de soledad. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, y Jonas pudo ver lágrimas brillando en los ojos de Catherine. Nunca pensé que me sentiría lo suficientemente segura como para volver a hacerlo, susurró ella. Jonas la abrazó con fuerza, mientras el sol de la mañana se colaba por la ventana y los bañaba a ambos con su luz dorada. Afuera se oía el goteo constante de la nieve derretida, el sonido del retiro del invierno y la inevitable llegada de la primavera. Pero en ese momento perfecto y frágil, el tiempo parecía suspendido y el futuro era una preocupación lejana que no podía tocar el santuario que habían construido juntos. El beso lo cambió todo y nada en absoluto. En los días siguientes, Jonas y Catherine se movían el uno alrededor del otro con una nueva conciencia, como si el aire entre ellos se hubiera Mantuvieron cargado la de cuidadosa posibilidades. cortesía que habían desarrollado durante las semanas que habían pasado juntos, sin estar del todo preparados para explorar todas las implicaciones de lo que había pasado entre ellos. Fue Catherine quien finalmente rompió la delicada tensión que se había instalado en la cabaña como la niebla matinal. Estaba sentada junto al fuego por la noche, remendando una de las camisas de Jonas, cuando habló sin levantar la vista de su trabajo. ¿Sabes? Antes de conocer a Thaddeus, creía saber lo que se sentía al amar. Jonas levantó la vista de la carta que estaba escribiendo, un informe trimestral para las autoridades territoriales, uno de los pocos vínculos que mantenía con el mundo exterior. ¿Cómo creías que se sentía? La aguja de Catherine se detuvo en su movimiento a través de la tela. Abrumador, dijo en voz baja. Pensaba que debía arrastrarte, hacerte perderte por completo en otra persona. Pensaba que renunciar a todo por alguien era la máxima expresión de devoción. Y ahora creo que esa era la filosofía de una chica que nunca había sabido lo que significaba valorarse de verdad a sí misma, respondió Catherine, levantando finalmente la vista para mirarle a los ojos. El amor verdadero, el que vale la pena tener, no te disminuye. Te hace más tú mismo de lo que jamás creíste posible. Jonas sintió un nudo en la garganta ante la sencilla sabiduría de sus palabras. ¿Es eso lo que es?, preguntó con delicadeza. ¿Qué está creciendo entre nosotros? Catherine dejó lo que estaba remendando y se acercó a él, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver los destellos dorados de sus ojos gris azulados. Aún no lo sé, admitió ella. Pero sé que cuando estoy contigo, recuerdo quién era antes de aprender a hacerme pequeña, callada y complaciente. Recuerdo que antes tenía opiniones sobre libros, política y la mejor manera de entrenar a un caballo. Recuerdo que antes creía que mis pensamientos importaban. Jonas extendió la mano y tomó la de ella, notando cómo encajaba perfectamente en la suya. Sí importan. Tú importas. ¿Sabes lo que solía decir Thaddeus cuando yo expresaba una opinión con la que él no estaba de acuerdo? La voz de Catherine era firme, pero Jonas podía percibir el viejo dolor que se escondía tras ella. Sonreía, me daba una palmadita en la mano y decía, «Vamos, Catherine, los dos sabemos que en realidad no piensas eso. Solo estás repitiendo algo que has oído en alguna parte sin entenderlo bien». La crueldad casual de esas palabras hizo que Jonas apretara los dientes con rabia. Estaba equivocado. Sí, lo estaba. Pero después de 3 años escuchándolo, empecé a dudar de mí misma. Empecé a pensar que tal vez tenía razón, que mis pensamientos no eran más que ecos de las ideas de otras personas, que no tenía sustancia propia. Catherine retiró la mano y se levantó, dirigiéndose a la pequeña estantería donde Jonas guardaba sus libros. Recorrió con los dedos los lomos de los libros con el toque reverente que él asociaba con su amor por el aprendizaje. Estas últimas semanas, leyendo de nuevo y hablando contigo sobre todo, desde filosofía hasta la mejor manera de conservar la carne de venado para el invierno, he recordado que tengo una mente digna de respeto. Tú me escuchas cuando hablo,
Me pides mi opinión y esperas la respuesta como si te importara. Sí que me importa, dijo Jonas, levantándose para reunirse con ella junto a la estantería. Todo lo que te concierne me importa. Catherine se volvió hacia él y, a la luz del fuego, él pudo ver lágrimas brillando en sus ojos. Eso es lo que me da miedo, susurró ella. ¿Qué quieres decir? Me da miedo que ya te importe demasiado, dijo Catherine, con voz apenas audible. Me da miedo que, cuando llegue la primavera y tenga que marcharme, eso rompa algo en nosotros dos que no se pueda reparar. Jonas sintió que se le encogía el corazón al percibir el dolor en su voz. ¿Quién dice que tienes que marcharte? Sé realista, Jonas. No puedo quedarme aquí para siempre, escondiéndome del mundo. Al final alguien vendrá a buscarme, y cuando lo hagan, no dejaré que te hagan daño por mi presencia. Deja que yo me preocupe por eso, dijo Jonas con firmeza. Llevo 15 años cuidando de mí mismo en estas montañas. No soy indefensa. Catherine levantó la mano y le tocó la mejilla con dedos temblorosos. Sé que no eres indefensa, pero Thaddeus es peligroso de formas que tú no comprendes. Tiene dinero, influencia y conexiones en todo el territorio. Si descubre que me has estado protegiendo, ya nos ocuparemos de ello cuando suceda, interrumpió Jonas. Juntos, la palabra flotaba entre ellos, cargada de promesas y posibilidades. Catherine lo miró fijamente y Jonas pudo ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos. La esperanza luchaba contra la cautela aprendida a base de golpes duros. El deseo de creer en un futuro luchaba contra la certeza de que las cosas buenas nunca duraban. Hoy he encontrado algo, dijo de repente, metiendo la mano en el bolsillo. Mientras limpiaba el armario de la cocina, sacó un trozo de papel doblado, amarillento por el paso del tiempo y desgastado por los pliegues. Inés lo reconoció de inmediato y sintió un nudo en el estómago, mezcla de dolor y vergüenza. No debías encontrar eso, dijo en voz baja. Catherine desdobló la carta con cuidado, manejándola con la misma reverencia que mostraba con sus libros. Es preciosa, dijo en voz baja, y desgarradora. Jonas recordaba haber escrito esa carta en lo más profundo de su primer invierno en las montañas, cuando el dolor era algo vivo que le arañaba las entrañas y el whisky era su único compañero. Estaba dirigida a Sarah, su difunta esposa, llena de disculpas y remordimientos, y del anhelo desesperado de un hombre que no podía aceptar que algunas pérdidas nunca pudieran repararse. Estaba borracho cuando la escribí, dijo Jonas, con la voz ronca por la vieja vergüenza. Borracho y medio loco de dolor. La guardé porque él se detuvo, incapaz de explicar la compulsión que le había llevado a conservar ese artefacto de su hora más oscura, porque era la última conversación que podías tener con ella, terminó Catherine con delicadeza. Porque poner las palabras en papel la hacía sentir real de nuevo, aunque fuera por un momento. Jonas la miró con asombro, impresionado una vez más por su capacidad para comprender las verdades más profundas de su experiencia. Sí, dijo simplemente. Catherine volvió a doblar la carta con cuidadosa precisión y se la tendió. Creo que deberías quemarla. ¿Qué? No porque no sea hermosa, ni porque tu amor por Sarah no fuera real e importante, explicó Catherine, sino porque aferrarte a ella te mantiene en un lugar donde el amor solo significa pérdida, donde cuidar de alguien es solo el preludio del dolor. Jonas miró fijamente la carta en su mano extendida, sintiendo como si ella le estuviera pidiendo que quemara un pedazo de su propio corazón. No sé si podré hacerlo. Entonces déjame ayudarte, dijo Catherine en voz baja. Déjame ayudarte a decir adiós al pasado para que ambos podamos tener un futuro. La oferta quedó suspendida entre ellos, como un puente sobre un abismo imposible de cruzar. Jonas miró a los ojos de Catherine y no vio una exigencia, sino una invitación, no un ultimátum, sino un regalo. Ella se ofrecía a ayudarle a llevar una carga que se había vuelto demasiado pesada para que una sola persona la soportara. Lentamente, con las manos ligeramente temblorosas, Jonas tomó la carta de sus dedos. Juntos se dirigieron a la chimenea, donde las llamas bailaban y crepitaban con alegre calidez. Jonas dudó un momento, con la carta suspendida sobre el fuego como una plegaria a la espera de ser liberada. ¿Dirás algo?, preguntó en voz baja. Algo que hiciera que esto pareciera menos una traición. Catherine se acercó a él, con el hombro tocando el suyo mientras permanecían de pie ante el fuego. Sarah te quería lo suficiente como para desear tu felicidad, dijo simplemente. Aferrarte al dolor no es honrar su memoria, es negar el regalo que te dio al amarte.
Con una profunda inspiración que le pareció una absolución, Jonas dejó caer la carta en las llamas. Juntos vieron cómo el papel se incendiaba y ardía. Años de dolor cuidadosamente conservado se transformaron en luz, calor y cenizas. Cuando el último fragmento se consumió, Jonas sintió que algo se desbloqueaba en su pecho, una opresión que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado lo que era respirar libremente. Gracias, susurró, y lo dijo con más sinceridad que cualquier otra palabra que hubiera pronunciado jamás. El desconocido llegó un martes por la mañana, cuando la nieve se derretía tan rápido que formaba pequeños arroyos que cantaban al descender por la ladera de la montaña. Jonas estaba cortando leña detrás de la cabaña cuando los guardabosques que advertían a Winnie le hicieron levantar la vista bruscamente entre los árboles. Pudo ver a un jinete solitario que avanzaba con cuidado por el sendero. Su caballo se movía con la cautela deliberada de un animal que se desplaza por un terreno traicionero. Jonas dejó el hacha y se dirigió rápidamente a la parte delantera de la cabaña, comprobando instintivamente con la mano la posición del rifle que tenía montado junto a la puerta. En el interior, podía oír a Catherine tarareando suavemente mientras preparaba la comida del mediodía, ajena a que su refugio estaba a punto de ser invadido. El jinete era un joven, de unos 25 años, con el físico delgado y la mirada cautelosa de alguien acostumbrado a los problemas. Llevaba ropa de viaje muy gastada y la pistola que colgaba de su cadera estaba colocada para poder acceder a ella rápidamente, más que para lucirla. Cuando vio a Jonas esperando en el porche, levantó una mano en un gesto universal de acercamiento pacífico, pero Jonas se fijó en que su otra mano permanecía cerca del arma. «¡Buenos días!», exclamó el desconocido al acercarse. «Me llamo, que puedas ayudarme». Jonas bajó del porche y se colocó entre el desconocido y la puerta de la cabaña. «No recibimos muchas visitas por aquí», dijo con cautela. «¿A quién está buscando?». Billy desmontó y ató su caballo al poste que Jonas había construido hacía años, pero que rara vez utilizaba. De cerca, Jonas pudo ver que el rostro del joven mostraba una dureza prematura, fruto de haber tenido que tomar decisiones difíciles por dinero. «Estoy buscando a una mujer», dijo Billy, sacando un papel doblado del bolsillo de su abrigo. «Tiene unos 25 años, es morena, guapa, y puede que viaje sola. Puede que esté con alguien. Su marido ofrece una recompensa sustancial por información sobre su paradero». Jonas sintió cómo se le helaba el estómago cuando Billy desplegó lo que parecía ser un cartel de «Se busca». Incluso boca abajo, podía ver que tenía un boceto bastante preciso del rostro de Catherine junto con un texto. No podía leerlo desde su posición actual. «¿Qué se supone que ha hecho esta mujer?», preguntó Jonas, luchando por mantener la voz firme. La sonrisa de Billy era tenue y carecía por completo de calidez. «When she ran off, she mostly took some valuable items. Su marido está muy ansioso por recuperarlos, junto con su propiedad». La forma despreocupada en que Billy se refería a Catherine como propiedad hizo que Jonas apretara los puños, pero se obligó a mantener la calma. «No he visto a nadie así por aquí. Como he dicho, no recibimos muchas visitas. ¿Le importa si echo un vistazo más de cerca a ese cartel?», preguntó Jonas, extendiendo la mano. Por si acaso, Billy dudó un momento y luego le entregó el papel. Jonas lo desplegó por completo y lo que leyó allí le heló la sangre. El cartel identificaba a Catherine como la señora Thaddeus Morrison, esposa del honorable juez Thaddeus Morrison del Tribunal Territorial. Pero eso no fue lo que le heló los huesos. En la parte inferior del cartel, en letras mayúsculas, se leía: «Se busca por asesinato. Recompensa de 500, viva o muerta». Jonas leyó la descripción 2 veces, con la mente dando vueltas. Según el cartel, Catherine era buscada por el asesinato de James Fletcher, abogado, que había sido encontrado muerto a tiros en la casa del juez Morrison. El cartel afirmaba que Catherine había huido inmediatamente después del asesinato, llevándose consigo ciertos documentos y objetos de valor que pertenecían a su marido. «Como he dicho», repitió Jonas, devolviendo el cartel con las manos que esperaba que no temblaran visiblemente. «No he visto a nadie así». Billy estudió el rostro de Jonas con la mirada calculadora de un hombre acostumbrado a detectar mentiras. «¿Estás seguro de eso? Porque el juez Morrison ofrece $500 por cualquier información que conduzca a su captura. Es mucho dinero para un hombre que vive solo en las montañas». «Lo es», admitió Jonas, «pero no puedo darte información que no tengo».
Desde el interior de la cabaña llegó el sonido de la voz de Catherine cantando, una melodía que Jonas la había oído tararear varias veces durante las últimas semanas. Billy giró bruscamente la cabeza hacia el sonido y, instintivamente, llevó la mano a su pistola. ¿Es tu mujer?, preguntó Billy con indiferencia. «Es mi hermana», respondió Jonas sin dudar. «Perdió a su marido el invierno pasado y se vino a quedar conmigo mientras decide qué hacer ahora». Billy asintió lentamente, pero Jonas vio que no estaba del todo convencido. «¿Te importa si doy de beber a mi caballo? Ha sido un largo viaje desde Riverside». Jonas no deseaba otra cosa que negarse a echar al hombre de su propiedad inmediatamente, pero hacerlo solo confirmaría las sospechas de Billy. «Sírvete tú mismo», dijo en su lugar. «Hay un pozo en la parte de atrás». Mientras Billy llevaba su caballo hacia la parte trasera de la cabaña, Jonas se dirigió rápidamente a la puerta. Catherine apareció de inmediato, con el rostro iluminado por la curiosidad, que se desvaneció rápidamente cuando vio su expresión. «¿Qué pasa?», susurró. Jonas la agarró del brazo y la alejó de la ventana. «Hay un cazarrecompensas fuera. Tiene un cartel con tu foto». Catherine se puso pálida. «¿Qué dice?». Jonas dudó, pero luego decidió que ella debía saber la verdad. «Dice que te buscan por asesinar a alguien llamado James Fletcher». Catherine se tambaleó y Jonas la sujetó antes de que cayera. «Oh, Dios», susurró ella. «Dicen que maté a James». «Lo conocías. Era el abogado del que te hablé», dijo Catherine, con voz apenas audible. «El que descubrió los negocios ilegales de Thaddeus. Aquella noche vino a nuestra casa para enfrentarse a mi marido por lo que había descubierto. Yo estaba escondida en la despensa cuando Thaddeus le disparó». Jonas sintió que las piezas de un rompecabezas más grande encajaban en su sitio. «Tu marido mató a Fletcher y luego te culpó a ti cuando desapareciste». «Por supuesto que lo hizo», dijo Catherine con amargura. «Eso lo explica todo perfectamente. La esposa infiel que asesinó al socio de su marido en un ataque de celos y luego huyó con documentos y objetos de valor robados. ¿Quién cuestionaría una historia así, sobre todo viniendo de un juez respetado?» El sonido de unos pasos en el porche los hizo quedarse paralizados. Billy regresaba de dar de beber a su caballo, y Jonas podía oírlo moverse lentamente, deliberadamente, como un hombre que ya había tomado una decisión. «Escóndete», susurró Jonas con urgencia. «El dormitorio». «No salgas, oigas lo que oigas». Catherine lo miró con terror en los ojos. «¿Qué vas a hacer?». «Lo que tenga que hacer», respondió Jonas con severidad. Catherine desapareció en el dormitorio justo cuando Billy llamaba a la puerta de la cabaña. Tu enfermera respiró hondo, comprobó su rifle una vez más y abrió la puerta con lo que esperaba que fuera una expresión despreocupada. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó Jonas. Billy estaba de pie en el porche con la mano apoyada abiertamente en la culata de su arma. Su anterior fingida amabilidad se había evaporado, sustituida por la fría profesionalidad de un hombre que hace negocios. «Es curioso», dijo Billy en tono conversacional. «Estuve hablando con la gente de Riverside antes de venir aquí. Parece que un hombre que coincide con tu descripción compró suministros para 2 personas hace unas 6 semanas. También compró ropa de mujer. Ahora bien, ¿por qué un hombre que vive solo necesitaría ropa de mujer?». Jonas sintió gotas de sudor en la frente a pesar del aire fresco de la montaña. «Como te dije, mi hermana se ha estado quedando conmigo». «Sí, sobre eso», continuó Billy. «Lo curioso es que el tendero de Riverside te conocía de vista. Dijo que llevabas años yendo allí a comprar provisiones, siempre solo. Nunca mencionaste a ninguna familia. De hecho, se sorprendió mucho cuando le dije que tenías una hermana de visita». El juego había terminado y ambos lo sabían. Jonas podía ver el brillo de satisfacción en los ojos de Billy, la confianza de un cazador que había acorralado con éxito a su presa. Pero Billy había cometido un error crucial. Había subestimado exactamente con qué tipo de hombre estaba tratando. «¿Dónde está?», preguntó Billy, sacando su pistola de la funda con facilidad. Jonas sonrió con tristeza, recordando las lecciones aprendidas en una docena de campos de batalla sobre la importancia de controlar la iniciativa. «Está justo detrás de ti». Billy se giró instintivamente, y en ese momento de distracción, Jonas se movió. Su mano se cerró alrededor del rifle que estaba junto a la puerta, levantándolo y girándolo con un movimiento fluido. Cuando Billy se dio cuenta de que lo habían engañado, Jonas ya tenía el cañón presionado contra la columna vertebral del cazarrecompensas. «Suelta el arma», dijo Jonas en voz baja. Billy dudó un momento,
calculando las probabilidades y las distancias. Luego suspiró y dejó caer la pistola al porche con un ruido metálico. «Estás cometiendo un error», dijo Billy. «Esa mujer es buscada por asesinato. Estás dando cobijo a una peligrosa criminal. La única criminal peligrosa que veo», respondió Jonas. «Es el hombre que vino a mi casa con mentiras y amenazas, persiguiendo a una mujer inocente por dinero manchado de sangre». Desde el interior de la cabaña, Catherine apareció en la puerta, con el rostro pálido pero decidido. En sus manos sostenía el anillo de bodas manchado de sangre que había escondido semanas atrás, y junto a él, un pequeño fajo de papeles que Jonas nunca había visto antes. «No está del todo equivocado», dijo Catherine en voz baja. «Soy peligrosa para ciertas personas que han estado utilizando el tribunal del juez Morrison para ocultar sus delitos. James Fletcher murió porque descubrió pruebas de corrupción que llegan hasta la capital del territorio, y yo tengo pruebas de todo». Jonas mantuvo el rifle apuntando a Billy mientras Catherine explicaba la verdadera naturaleza de los documentos que había estado llevando consigo todas estas semanas. Los papeles, reveló ella, detallaban una compleja red de corrupción en la que estaban involucrados el juez Morrison, varios empresarios prominentes y una red de funcionarios que habían estado utilizando el sistema judicial territorial para legitimar apropiaciones ilegales de tierras y concesiones mineras fraudulentas. «James Fletcher no era solo un socio comercial de Thaddeus», dijo Catherine, con voz firme a pesar de la gravedad de lo que estaba revelando. «Era un investigador enviado por el gobernador territorial para investigar denuncias de conducta judicial indebida. Cuando descubrió el alcance de la corrupción, vino a nuestra casa para enfrentarse directamente a Thaddeus». Billy escuchó con creciente inquietud a medida que se aclaraba el verdadero alcance de la situación. «Estás hablando de gente poderosa», dijo con cautela. «Gente que no acepta de buen grado las interferencias. Y por eso están tan desesperados por silenciarme», respondió Catherine. «Y por eso han puesto un precio frío escalofrío en el estómago al darse cuenta de todas las implicaciones de lo que Catherine le estaba contando. Ya no se trata solo de un marido maltratador, ¿verdad? Se trata de una conspiración que llega hasta las más altas esferas del gobierno territorial». Catherine asintió con gravedad. La investigación de James Fletcher era solo el principio. Hay agentes federales en Denver que llevan meses preparando un caso contra esta red. Estos documentos son la pieza final que necesitan para desmantelar toda la operación. «Entonces tenemos que llevarte a Denver», dijo Jonas inmediatamente. Billy se rió con amargura. «¿Crees que va a ser tan sencillo? Morrison tiene hombres vigilando todas las carreteras entre aquí y Colorado. En cuanto aparezcas en cualquier ciudad de tamaño considerable, tendrás media docena de armas apuntándote». «¿Qué sugieres?», preguntó Jonas, aunque ya estaba empezando a formular sus propios planes. Billy se quedó callado un momento, y Jonas pudo ver que sopesaba las opciones y calculaba los riesgos. «Puede que haya una manera», dijo finalmente, «pero requeriría que confiaras en mí. Y no espero algo que estés dispuesto a hacer en este momento». Jonas estudió el rostro del cazarrecompensas, buscando signos de engaño. «Sigue hablando. No fui del todo sincero cuando me presenté», admitió Billy. «Mi nombre es realmente Billy Crenshaw, y soy realmente un cazarrecompensas. Pero también trabajo para los Marshal federales en Denver. Me enviaron a buscar a la señora Morrison porque sabían que Morrison pondría precio a su cabeza y querían encontrarla antes que los verdaderos cazarrecompensas». Catherine lo miró con asombro. «Trabajas para el ayudante especial del gobierno nombrado directamente por el alguacil Patterson en Denver», confirmó Billy, metiendo lentamente la mano en su abrigo para sacar una placa. «Mi trabajo era encontrarte y llevarte sana y salva a Denver para que pudieras testificar ante un gran jurado federal». Jonas sintió una mezcla de alivio y sospecha. «¿Por qué no lo dijiste desde el principio?». Billy se encogió de hombros, porque necesitaba estar seguro de que realmente la estabas protegiendo y no solo reteniendo para cobrar la recompensa. «Hay mucha gente que entregaría a su propia madre por $500. Catherine se acercó para examinar la placa, y Jonas pudo ver cómo la esperanza comenzaba a luchar con la cautela en su expresión. «¿Cómo sabemos que ahora estás diciendo la verdad?». «Porque», dijo Billy simplemente, «si quisiera llevarte de vuelta a Morrison para cobrar la recompensa, habría venido con más hombres y mucha más potencia de fuego. El hecho de que haya venido solo debería decirte algo sobre mis verdaderas intenciones».
Jonas consideró esta lógica y la encontró sólida, pero no estaba dispuesto a bajar la guardia por completo. Suponiendo que estés diciendo la verdad, ¿cuál es tu plan para llevar a Catherine a Denver sana y salva? Billy miró alrededor de la cabaña, fijándose en su ubicación remota y sus ventajas defensivas. En realidad, creo que el mejor plan podría ser llevar Denver hasta ella. ¿Qué quieres decir? El alguacil Patterson y sus ayudantes ya están en el territorio, operando desde una base temporal en Grand Junction. Si puedo informarles de la ubicación de la señora Morrison, podrían estar aquí en una semana. Sería mucho más seguro que intentar trasladarla a través de territorio hostil. Catherine negó con la cabeza inmediatamente. No voy a poner a Jonas en más peligro del que ya lo he puesto. Si los Marshals federales vienen aquí, la red de Morrison sabrá exactamente dónde encontrarnos. Tiene razón, coincidió Jonas. Este lugar ha sido seguro porque es secreto. En cuanto los funcionarios del gobierno empiecen a recorrer ese camino, se convertirá en un objetivo. Billy asintió pensativo. Entonces necesitamos un enfoque diferente. ¿Y si organizamos una reunión en terreno neutral? En algún lugar lo suficientemente público como para que la gente de Morrison no pueda hacer nada, pero lo suficientemente privado como para que podamos transferir las pruebas de forma segura. Jonas se encontró pensando como el estratega militar que había sido en el pasado, sopesando el terreno, las tácticas y la psicología de sus enemigos. ¿Qué lugar tienes en mente? Hay un puesto comercial a unos 65 kilómetros al sur de aquí, regentado por un hombre llamado Samuel Hutchins. Es conocido por mantenerse neutral en la política territorial, y su local siempre está tan concurrido que los desconocidos no llaman la atención. Si pudiéramos quedar allí con los Marshals, podría funcionar, interrumpió Jonas, entusiasmado con la idea. Pero tendríamos que tener mucho cuidado con el momento y la forma de abordarlo. La gente de Morrison estará atenta precisamente a este tipo de movimientos. Catherine había estado escuchando la discusión con creciente alarma. Los dos hablan como si se tratara de una operación militar. Estamos hablando de la vida de personas, incluida la tuya, Jonas. No voy a ser responsable de que te maten por culpa de mis problemas. Jonas se volvió hacia ella, y en sus ojos vio la determinación que en su día le había convertido en un oficial condecorado. Estos ya no son tus problemas, Catherine. Son nuestros problemas. Y no voy a permitir que unos funcionarios corruptos y unos asesinos a sueldo decidan cómo acaba esto. La intensidad de su voz pareció sorprenderle incluso a él mismo, y Catherine pudo ver cómo luchaba con unas emociones que iban más allá de la simple protección. Fue Billy quien rompió la tensión carraspeando significativamente. Siento interrumpir, dijo, pero tenemos preocupaciones más inmediatas que la estrategia a largo plazo. Yo no era el único que buscaba a la señora Morrison, y no era el único que la había rastreado hasta esta zona. Hay al menos otros 2 cazarrecompensas trabajando en estas montañas, y no operan bajo la autoridad federal. Jonas sintió un nudo en el estómago. ¿A qué distancia están? Lo suficientemente cerca como para que probablemente tengamos un día, tal vez 2, antes de que reduzcan la búsqueda a esta zona específica. Después de eso, Billy se encogió de hombros con tristeza. Catherine se hundió en una silla, el peso de la situación finalmente abrumando su frágil compostura. Esto nunca va a terminar, ¿verdad? Incluso si conseguimos llevar las pruebas a los Marshals federales, incluso si arrestan a Morrison y a sus socios, siempre habrá alguien más buscando venganza. Jonas se arrodilló junto a su silla y le tomó las manos entre las suyas. Estaban frías y temblorosas, y él pudo ver el miedo que ella había estado conteniendo durante semanas y que finalmente amenazaba con consumirla. Mírame, le dijo con suavidad, esperando hasta que sus ojos gris azulados se encontraron con los suyos. ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre el amor? Sobre cómo el amor verdadero no te disminuye, sino que te hace más tú misma de lo que jamás creíste posible. Catherine asintió sin decir nada. Bueno, eso funciona en ambos sentidos, continuó Jonas. Me has devuelto partes de mí mismo que creía perdidas para siempre. Me has recordado lo que se siente al tener algo por lo que vale la pena luchar, algo que vale la pena proteger. No voy a dejar que nadie nos quite eso. Mientras hablaba, Jonas metió la mano en el bolsillo y sacó algo que dejó a Catherine sin aliento. Era el anillo de boda de su esposa, el que había llevado colgado de una cadena alrededor del cuello durante 15 años, el que ella le había visto quitarse después de quemar la carta que le había escrito a Sarah.
Debería haberlo hecho hace semanas, dijo Jonas en voz baja, tomando la mano izquierda de Catherine y deslizando el anillo en su dedo. ¿Quieres casarte conmigo, Catherine Morrison? ¿Me dejarás pasar el tiempo que nos queda asegurándome de que nunca más tengas que enfrentarte al mundo sola? Catherine miró el anillo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Era una sencilla alianza de oro, desgastada por años de uso fiel, y le quedaba al dedo como si hubiera sido hecha para ella. Sí, susurró, y luego más alto, con creciente convicción. Sí, Jonas Whitmore, me casaré contigo. Billy observó esta escena con creciente impaciencia. Todo esto es muy conmovedor, dijo finalmente, pero aún nos queda el pequeño asunto de seguir con vida el tiempo suficiente para celebrar la boda. Si esos otros cazarrecompensas están tan cerca como creo, tenemos que darnos prisa. Jonas se levantó y se acercó a la ventana, estudiando la luz de la tarde y calculando cuánto tiempo les quedaba antes de que cayera la noche. ¿Qué tan bien conoces este país?, le preguntó a Billy. Lo suficiente como para moverme, pero no lo suficiente como para desaparecer. Entonces esto es lo que vamos a hacer, dijo Jonas con voz autoritaria. Vamos a aprovechar las próximas horas para prepararnos para la guerra. Porque si los asesinos a sueldo de Morrison quieren a Catherine, tendrán que pasar por encima de mí para conseguirla. Y te prometo que no será tan fácil como creen. Catherine lo miró con una mezcla de admiración y terror. Jonas, no puedes luchar contra todos ellos. No pretendo luchar contra todos ellos, respondió Jonas con severidad. Pretendo luchar contra ellos de forma inteligente. Estas montañas han sido mi hogar durante 15 años y conozco cada sendero, cada escondite, cada posición defensiva entre aquí y la ciudad más cercana. Si esos hombres quieren una guerra, les daré una que nunca olvidarán. Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de los picos, proyectando largas sombras sobre el paisaje cubierto de nieve, 3 personas que por la mañana eran desconocidas comenzaron a prepararse para una batalla que determinaría no solo su supervivencia, sino el futuro de la justicia en todo el territorio. Llegaron al amanecer. Tal y como Jonas había predicho, se había colocado entre los árboles que había sobre la cabaña, utilizando la posición elevada que había explorado años atrás. Podía ver todo el camino de acceso mientras permanecía oculto entre las ramas de los pinos. Billy estaba apostado en la parte trasera de la cabaña, cubriendo la única otra ruta que conducía a su posición. Catherine permaneció dentro, con los valiosos documentos guardados en una bolsa de cuero que llevaba cerca del corazón. Jonas contó 4 jinetes, que avanzaban con cuidado por el sendero de la montaña. Se movían con la cautela calculada de los profesionales, con las armas a la vista y listas para disparar. A través de sus prismáticos, pudo ver que no se trataba de cazarrecompensas comunes. Estos hombres tenían el aspecto de asesinos a sueldo, del tipo que primero dispara y luego se preocupa de tomar prisioneros. El jinete que iba en cabeza era un hombre alto, con barba canosa y el porte de alguien acostumbrado a dar órdenes. Levantó la mano para detener a sus compañeros cuando llegaron al claro donde se encontraba la cabaña de Jonas, y Jonas pudo ver cómo estudiaba la disposición con el ojo táctico de un soldado experimentado. «Whitmore», gritó el hombre, y su voz se oía claramente en el aire fresco de la mañana. «Sabemos que estás ahí dentro, y sabemos que estás dando cobijo a una fugitiva. Envía a Catherine Morrison y nadie saldrá herido». Jonas permaneció en silencio, esperando a ver cuál sería su siguiente movimiento. En la guerra había aprendido que la paciencia era a menudo el arma más valiosa que poseía un defensor. «No nos vamos a marchar», continuó Whitmore, el hombre. «El juez Morrison nos ha enviado con instrucciones específicas. La mujer vendrá con nosotros, de una forma u otra». Jonas siguió esperando, con el rifle apuntando al líder, mientras sus ojos seguían los movimientos de los otros 3 hombres. Se estaban dispersando, tratando de rodear la cabaña, pero su desconocimiento del terreno jugaba en su contra. Uno de ellos ya se había colocado en una mala posición, atrapado entre 2 grandes rocas, sin una vía de retirada clara. Fue Catherine quien rompió el silencio, con una voz clara y fuerte desde el interior de la cabaña. «No voy a ir a ningún sitio con vosotros. Dile al juez Morrison que sus mentiras no lo protegerán por mucho más tiempo». El líder sonrió con tristeza y hizo un gesto a sus hombres. «Como quieras, señora. Chicos, quemadlos». Fue entonces cuando Jonas decidió que se había acabado la charla. Su primer disparo alcanzó al líder en el hombro, haciéndolo girar y cayendo de su caballo.
El sonido del rifle resonó en las laderas de la montaña como un trueno, y de repente la tranquila mañana estalló en caos. Los otros 3 hombres corrieron a refugiarse y respondieron al fuego en dirección a Jonas, pero sin poder localizar su posición exacta. El rifle de Billy disparó desde detrás de la cabaña, y uno de los atacantes gritó de dolor cuando una bala le dio en el blanco. Jonas había elegido bien su posición. Los árboles le proporcionaban un excelente escondite y al mismo tiempo le permitían disparar con claridad a cualquiera que se acercara a la cabaña. Accionó el cerrojo de su rifle con suavidad, apuntando cuidadosamente cada disparo y colocándolo deliberadamente. Estos hombres podían ser profesionales, pero ahora luchaban en su terreno y según sus reglas. «Maldita sea, ¿dónde está?», gritó uno de los atacantes, claramente frustrado por su incapacidad para localizar a su principal oponente. «En algún lugar entre los árboles», respondió otro. «Tenemos que sacarlo de allí». Jonas sonrió con tristeza ante su confusión. «Dejemos que desperdicien munición disparando a las sombras mientras él los elimina uno por uno». Este era exactamente el tipo de guerra asimétrica en la que había destacado durante su servicio militar. El hombre atrapado entre las rocas cometió el error de intentar trasladarse a una mejor cobertura. Jonas siguió sus movimientos con calma, guiando al objetivo tal y como le habían enseñado hacía 20 años. Su disparo alcanzó al hombre en el centro del pecho, derribándolo al instante. «Nos están masacrando aquí arriba», gritó el líder herido. «Retirada y reagrupamiento». Pero Jonas no tenía intención de dejarles escapar para que volvieran con refuerzos. Mientras los atacantes supervivientes intentaban retirarse por el sendero, él se movía entre los árboles como un fantasma, utilizando el terreno y la cobertura para mantener la presión sobre ellos sin ser visto. Billy salió de su posición detrás de la cabaña y se unió a Jonas para disparar contra los hombres que quedaban, empujándolos más abajo por la montaña. En cuestión de minutos, lo que había comenzado como un asalto a la cabaña se había convertido en una derrota cuando finalmente cesaron los disparos. 2 de los atacantes estaban muertos, uno gravemente herido, y solo uno había logrado escapar por completo. El líder, agarrándose el hombro herido, se encontró con las armas de 2 rifles apuntándole cuando Jonas y Billy se acercaron a su posición. «Cometiste un error al venir aquí», dijo Jonas en voz baja, con la fría autoridad de un hombre que había visto demasiada muerte como para dejarse impresionar por unos asesinos a sueldo. «Esto no ha terminado», jadeó el hombre herido. «Morrison tiene más hombres, más recursos. Seguirá enviando gente hasta...» «¿Qué?». La voz de Catherine cortó sus amenazas al salir de la cabaña, con la bolsa de cuero que contenía las pruebas bien agarrada en sus manos. «Hasta que silencie al único testigo de sus crímenes. Hasta que destruya las pruebas de su corrupción». Ella levantó los documentos y Jonas pudo ver el miedo que se reflejó en el rostro del hombre herido al darse cuenta de lo que ella sostenía. «Esos papeles contienen pruebas suficientes para colgar a tu jefe y a la mitad del gobierno territorial». Catherine continuó, con la voz cada vez más fuerte con cada palabra. «El juez Morrison está acabado, y también todos los hombres que le ayudaron». El líder herido la miró con creciente desesperación, y Jonas pudo ver cómo calculaba una última apuesta desesperada. La mano del líder herido se movió hacia una pistola oculta con la desesperación de un hombre que no tenía nada que perder. Jonas vio el movimiento y reaccionó al instante, pero fue Catherine quien lo sorprendió a todos. Dio un paso adelante deliberadamente, colocándose entre el hombre herido y las armas que le apuntaban. En sus manos, no solo sostenía los documentos que podían destruir al juez Morrison, sino también otra cosa, un pequeño diario encuadernado en cuero que Jonas nunca había visto antes. «No lo hagas», dijo con firmeza, dirigiéndose al hombre herido. «No desperdicies tu vida por un hombre que te sacrificaría sin pensarlo 2 veces». La mano del líder se detuvo, y la confusión se reflejó en sus rasgos contorsionados por el dolor. «¿De qué estás hablando?». Catherine abrió el diario, revelando páginas cubiertas con una meticulosa letra manuscrita. «Este es el diario de investigación de James Fletcher», dijo en voz baja. «Todo lo que descubrió, todos los delitos que desveló, todos los nombres de las personas involucradas en la red de Morrison, incluido el suyo, Capitán Benjamin Hayes, antiguo miembro de la Tercera Caballería de Colorado». El rostro del hombre palideció cuando Catherine leyó su nombre en voz alta. Jonas también pudo ver el reconocimiento en los ojos de Billy. Al parecer,
Hayes era más que un simple mercenario. Fletcher sabía de su participación en las concesiones mineras fraudulentas cerca de Central City. Catherine continuó, con la voz cada vez más firme a medida que revelaba más información. Sabía de los buscadores de oro asesinados, de las escrituras falsificadas, de la asociación con Morrison para legitimar las tierras robadas a través de su tribunal. Hayes la miró con creciente horror. ¿Cómo es posible que lo sepas? Porque yo estaba allí cuando Fletcher se enfrentó a mi marido, respondió Catherine. Lo oí todo. Todos los nombres, todos los delitos, todos los detalles de cómo tú y Morrison construisteis vuestro imperio sobre el asesinato y el robo. Jonas sintió que las piezas de un rompecabezas más grande encajaban en su sitio. Hayes no era solo el asesino a sueldo de Morrison, era un socio de pleno derecho en la conspiración. Con tanto que perder como el propio juez, tienes que tomar una decisión. Capitán Hayes, dijo Catherine, utilizando deliberadamente su rango militar, puede morir aquí defendiendo un secreto que ya ha sido revelado, o puede rendirse y testificar contra el hombre que lo ha estado utilizando como su verdugo personal. La mano de Hayes se alejó del arma que ocultaba, y Jonas pudo ver cómo se le escapaban las fuerzas al darse cuenta de la desesperanza de su situación. Morrison me matará si testifico. Morrison te matará de todos modos, intervino Billy, hablando por primera vez desde que cesaron los disparos. Los hombres como él no dejan cabos sueltos. ¿Crees que te dejará vivir después de que no hayas conseguido silenciar al único testigo de sus crímenes? La verdad de las palabras de Billy pareció golpear a Hayes como un golpe físico. Jonas pudo ver cómo reconocía lo que debería haber comprendido desde el principio, que nunca había sido socio de Morrison, solo su herramienta para ser descartada cuando ya no fuera útil. ¿Qué tipo de trato me ofreces?, preguntó A finalmente, con voz hueca por la derrota. Inmunidad total a cambio de testificar contra Morrison y su red, respondió Billy inmediatamente. Los marshals federales quieren a los peces gordos, no a los pequeños que seguían órdenes. Hayes se quedó en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en la sangre que empapaba su camisa. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía el peso de un hombre que finalmente había aceptado las consecuencias de sus decisiones. Morrison espera un informe mío para hoy al mediodía, dijo lentamente. Cuando no lo reciba, sabrá que algo ha salido mal. Tiene planes de contingencia, refugios, rutas de escape. Suficiente dinero escondido para desaparecer para siempre. Campamento minero llamado Silver Creek, a unos 100 kilómetros al norte de Denver. Morrison lleva meses canalizando dinero a través de un banco de allí, preparándose precisamente para esta situación. Si huye, ese será su primer destino. Billy ya se estaba moviendo, revisando su caballo y sus armas con la eficiencia de un hombre que se prepara para un viaje urgente. ¿Cuánto tiempo tenemos?, Hayes calculó rápidamente. Si no tiene noticias mías al anochecer, asumirá lo peor y empezará a huir. Quizás tengáis 12 horas, tal vez menos. Catherine miró a Jonas y a Billy, y la comprensión se reflejó en sus ojos. Vas a ir tras él. Tenemos que hacerlo, respondió Jonas. Mientras Morrison esté libre, nunca estarás a salvo. Esto tiene que acabar de una forma u otra. Catherine negó con la cabeza inmediatamente. Voy con vosotros. Ni hablar, dijo Jonas con firmeza. Es demasiado peligroso. Esos documentos son mi responsabilidad, respondió Catherine con igual firmeza. Los marshals federales necesitan escuchar mi testimonio directamente, y no me esconderé en las montañas mientras tú y Billy arriesgáis vuestras vidas para terminar lo que yo empecé, quiso argumentar Jonas, pero podía ver la determinación en los ojos de Catherine, el mismo coraje que la había llevado a través del desierto hasta su puerta semanas atrás. Llevaba demasiado tiempo huyendo de sus problemas y ahora estaba lista para enfrentarse a ellos de frente. Entonces iremos todos juntos, dijo finalmente, pero lo haremos con inteligencia y según mis reglas. Mientras se preparaban para lo que podría ser su último viaje juntos, Jonas sintió el peso del cuchillo de caza de su padre a su lado, el arma que había pasado por 3 generaciones de hombres Whitmore, cada uno de los cuales la había utilizado para proteger lo que más les importaba. Hoy volvería a cumplir ese propósito. 6 meses después, Jonas estaba de pie en el porche de su cabaña, observando a Catherine cuidar el pequeño jardín que había plantado en el claro detrás de su casa. Los alguaciles federales habían arrestado al juez Morrison y a 17 miembros de su red de corrupción
gracias al testimonio de Catherine y a las pruebas que ella había conservado durante aquellas aterradoras semanas de huida. El juicio había sido rápido y decisivo. Morrison pasaría el resto de su vida en una prisión territorial, y varios de sus socios habían corrido un destino aún más cruel. El capitán Hayes había cumplido su parte del trato, proporcionando un testimonio que selló los casos contra los conspiradores restantes. A cambio de su cooperación, había recibido una reducción de la pena y la oportunidad de empezar de nuevo en algún lugar lejos de Colorado. Jonas sospechaba que la conciencia del antiguo oficial de caballería sería un castigo más duro que cualquier sentencia que pudiera dictar un tribunal. Catherine levantó la vista de las verduras y saludó con la mano. Su rostro resplandecía con una satisfacción que Jonas nunca había pensado volver a ver. Las contusiones habían desaparecido hacía tiempo, pero lo más importante era que el cansancio de sus ojos había sido sustituido por algo que se parecía mucho a la alegría. «Los tomates están creciendo muy bien», exclamó. «Deberíamos tener suficientes para enlatarlos antes de la primera helada». Jonas sonrió ante la normalidad doméstica de la observación. Después de meses de violencia e incertidumbre, el simple placer de planificar las conservas para el invierno parecía un milagro. Se acercó a ella en el jardín y observó cómo el sol de la montaña resaltaba los reflejos dorados de su cabello oscuro y le daba a su piel un brillo saludable que transmitía paz y seguridad. «Señora Whitmore», dijo formalmente, tomándole la mano e inclinándose ligeramente sobre ella, «está especialmente guapa esta mañana». Catherine se rió ante su cortesía anticuada, un sonido que nunca dejaba de hacer sentir a Jonas como si el mundo se hubiera vuelto de repente un lugar más luminoso. «Vaya, gracias, señor Whitmore. Usted también está muy guapo». Se habían casado con un predicador itinerante 3 semanas después del arresto de Morrison, en una ceremonia sencilla a la que asistieron Billy Crenshaw y la mitad de la población de Riverside. Había sido idea de Catherine conservar el apellido de su nuevo marido en lugar de recuperar su apellido de soltera. No quería tener ninguna conexión, por lejana que fuera, con la vida que había dejado atrás. «Ayer recibí una carta de Billy», dijo Jonas, sacando el papel doblado del bolsillo de su camisa. «Lo han ascendido a ayudante del sheriff jefe del Distrito Oeste. Al parecer, su trabajo en el caso Morrison impresionó a algunas personas importantes en Washington». «Me alegro», dijo Catherine con sinceridad. «Arriesgó su vida para ayudarnos. Se merece todo el reconocimiento que reciba». Jonas asintió, recordando al joven que había llegado a su cabaña como una amenaza potencial y se había marchado como un amigo de confianza. Billy había pasado por allí varias veces desde el juicio. Siempre era bienvenido en su mesa y siempre tenía muchas historias que contar sobre sus continuas aventuras en las fuerzas del orden. También mencionó otra cosa, continuó Jonas, con un tono de voz que delataba una emoción apenas contenida. «El gobernador territorial está creando un nuevo puesto, superintendente de seguridad de montaña, responsable de vigilar las zonas remotas y proteger a los colonos de los bandidos y los ladrones de tierras. Billy me recomendó para el puesto». Catherine abrió los ojos con interés. «¿Te gustaría hacer algo así?» Jonas consideró la pregunta cuidadosamente. Durante 15 años, su única ambición había sido evitar el contacto humano y las complicaciones que conllevaba. Pero Catherine lo había cambiado todo. Le había recordado que el aislamiento no era lo mismo que la paz y que algunas responsabilidades merecían la pena aceptarlas. «Creo que sí», admitió. «Significaría viajar más, estar lejos de la cabaña durante días, pero también significaría usar mi experiencia para ayudar a personas que no pueden protegerse a sí mismas». Catherine se acercó a él y le puso las manos sobre el pecho. «Entonces deberías aceptarlo», dijo simplemente. «Este territorio necesita hombres como tú. Hombres que entienden la diferencia entre la justicia y la venganza, entre la fuerza necesaria y la violencia sin sentido». Jonas cubrió las manos de ella con las suyas, maravillándose una vez más de lo perfectamente que encajaban. «¿Y tú? ¿Estás preparada para casarte con un agente de la ley?» «Estoy preparada para casarme contigo», respondió Catherine, poniéndose de puntillas para besarlo suavemente. «Sea lo que eso signifique, donde quiera que nos lleve». Mientras estaban juntos en su jardín, rodeados por la pacífica belleza de las montañas que los habían protegido a ambos, Jonas sintió una sensación de plenitud que nunca había esperado volver a experimentar.
Los fantasmas de su pasado no habían desaparecido por completo, pero se habían unido a ellos nuevas esperanzas y posibilidades que hacían soportable su presencia. Catherine había florecido en el mes transcurrido desde la derrota de Morrison, redescubriendo partes de sí misma que habían quedado enterradas bajo años de miedo y sometimiento. Había empezado a dar clases a los niños de Riverside 3 días a la semana, bajando de las montañas con la confianza de una mujer que conocía su propio valor. La criatura tímida y desesperada que había salido tambaleándose del bosque aquel día nevado se había transformado en alguien fuerte, segura y infinitamente preciosa. «Hay algo más que tengo que contarte», dijo Catherine, con voz repentinamente tímida. Jonas la miró, fijándose en el rubor de sus mejillas y la nerviosa excitación de sus ojos. «¿Qué pasa?» Catherine le tomó la mano y la colocó suavemente sobre su vientre, a un plano. «Creo que estoy bastante segura de que vamos a tener un bebé». Jonas sintió que el mundo dejaba de girar por un momento mientras asimilaba el significado de sus palabras. ¿Un bebé? Un niño que crecería conociendo solo el amor y la seguridad, que nunca dudaría de que él o ella era querido y apreciado. «¿Estás segura?», susurró él. «Tan segura como puedo estarlo sin ver a un médico», respondió Catherine. «¿Estás contento?». Jonas la tomó en sus brazos y la hizo girar en medio del jardín mientras ella reía de alegría. Cuando finalmente la bajó, ambos estaban sin aliento y sonriendo como niños. «Feliz no es suficiente para describirlo», dijo Jonas, con la voz cargada de emoción. Agradecido, asombrado, aterrorizado, abrumado, pero sobre todo feliz. Mientras estaban juntos, planeaban el futuro que construirían juntos. Los sencillos anillos de oro que llevaban puestos reflejaban la luz del sol matutino y la devolvían en destellos brillantes que parecían proclamar su alegría a las propias montañas. Ambos habían aprendido que el amor no consistía solo en encontrar a alguien con quien compartir la vida. Se trataba de convertirse en alguien digno de ser amado a cambio. Y en ese conocimiento habían encontrado no solo la felicidad, sino